Voy a probar Grok 3, la inteligencia artificial de X que promete superar por mucho a todas las otras IAs para lo que es el desarrollo de estrategias de trading. Durante este vídeo descubrirás por qué esta tecnología es tan revolucionaria, cómo puedes beneficiarte de ella y sobre todo te mostraré la parte práctica que a mí me ha sorprendido. Además, te contaré un recurso que tengo especialmente preparado para ti, que llevará tu trading al siguiente nivel. Así que si te interesa conocer de primera mano cómo funciona Grok 3 para desarrollar bots de trading, pues este vídeo es para ti. ¡Empecemos! Advertencia de riesgo: el trading conlleva riesgo significativo de pérdida y puede no ser adecuado para todos los inversores. Este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión. Los rendimientos pasados no garantizan resultados en el futuro. Hola traders, bienvenidos a Código Trading. Ahora sí, déjame que empiece contándote algo probablemente que veo en el mundo del trading actualmente. Cada vez hay más y más herramientas y algoritmos que prometen ganar beneficios inmensos de la noche a la mañana. La red está inundada de supuestos expertos que te venden métodos milagrosos, pero la mayoría no llegan a buen puerto y lo más grave, hacen que mucha gente pierda su dinero y su motivación. En este vídeo te voy a compartir mi experiencia personal utilizando por primera vez Grok 3 para crear un bot de trading. Aquí en pantalla te muestro el resultado de los tests de las inteligencias artificiales. Como puedes ver, la que queda en primera posición es Grok 3, esta nueva inteligencia que está por encima de todas las demás grandes inteligencias artificiales. Así que hoy la voy a probar y con total transparencia vamos a ver si nos hace un bot rentable o no. Cuando empecé en el mundo del trading me costó entender los indicadores, las configuraciones, las estrategias. Era demasiado y muchas veces me saturaba. Pero con la llegada de la inteligencia artificial, y ahora, con esta inteligencia Grok 3, las cosas han ido cambiando. Estas IAs pueden automatizar procesos, generar ideas de trading y hasta filtrar información en cuestión de segundos. Grok 3, en particular, ha demostrado tener la capacidad de manejar datos complejos y transformarlos en bots de trading que verás que te pueden sorprender bastante. Mi objetivo hoy es mostrarte dos partes distintas de todo esto. En esta primera parte, aquí, mirando a cámara, después ya estaré en el ordenador, en esta primera parte lo que haremos es, hablar por qué Grok 3 me ha llamado tanto la atención. Si hasta ahora he ido probando distintas IAs, sabrás que son, algunas mejor que otras para lo que es el desarrollo específico de crear estrategias y bots de trading. Este tipo de bots necesitan una combinación de análisis técnico, gestión de riesgo y visión del mercado que no se consigue simplemente con un modelo de lenguaje estándar. Grok 3, sin embargo, está diseñado para entender datos financieros históricos, detectar patrones de mercado con mayor precisión y sugerir automatizaciones basadas en algoritmos robustos. ¿Cómo lo hace? Su fuerza está en la forma en que maneja enormes volúmenes de información simultáneamente, ofreciendo respuestas más rápidas y detalladas para otras herramientas. Ofreciendo respuestas más rápidas y detalladas que muchas otras herramientas de IA. Si has probado a programar un bot de trading con ChatGPT, sabrás que puede escribir un buen fragmento de código, pero si le preguntas a Grok 3 para una estrategia específica basada en análisis de múltiples indicadores, es capaz de darte un enfoque mucho más detallado, ajustar parámetros y hasta explicar por qué eliges una variable u otra. Y no solo eso, sino que incorpora mecanismos de verificación para evitar redundancias y errores comunes. Por supuesto, hay un aspecto clave que debemos tener siempre presente. Ninguna herramienta garantiza beneficios seguros. El trading es complejo. Depende de la volatilidad, las noticias macroeconómicas y otros factores difíciles de predecir. Así que toma esto como lo que es una potente ayuda tecnológica que bien utilizada puede marcar una ayuda en tu operativa. En segundo lugar, en este vídeo haremos ya la parte compartiendo pantalla, donde iremos a Grok 3 y veremos todo lo que podemos hacer con esta inteligencia artificial y en especial haremos un bot de trading y después probaremos qué tal rendimiento tiene, haciendo la comparación como ya hemos hecho tanto con ChatGPT como con DeepSeek como con Gemini. Así que vamos allá.
Bien, voy a compartir ya pantalla. Enseguida nos vamos a Grok a hacer el bot de trading, a hacer la misma prueba que ya hemos hecho con Gemini, con DeepSeek y con ChatGPT. Haremos el mismo prompt para ver qué nos da. En las pruebas que se hacen, en la parte de matemáticas, Grok queda en primera posición y Grok Mini también puntuó muy bien. Después tenemos en ciencia también que gana de forma clara. Y finalmente en código, o sea, en tema de programación, destaca mucho respecto a las demás. Así que, a priori, estas pruebas las gana de forma clara. Pero vamos a ver qué sucede cuando nos vamos. Creo que estoy en la misma web de X y ahora le vamos a decir el prompt habitual, que es el mismo que hemos hecho en los otros. Le vamos a dar mucha libertad, simplemente le damos 3 anotaciones. La primera es el programa. Quiero un bot de trading para MetaTrader 4 con lenguaje de programación MQL4 que utilice un indicador para definir la tendencia, pero le dejamos libertad, ¿vale? Otro para tomar la entrada y un último indicador de volatilidad para colocar la distancia de stop loss y TP. Les dimos este prompt tan simple. Vamos a ver qué nos hace Grok 3, que está en fase beta, que es el más potente de todos. Vemos que está creando un bot y pues vamos a ver qué tal nos funcionará. Se había parado, seguí un poco pensando, ahora ya sigue. La velocidad es muy buena, o sea, rápido. Tengo la sensación de estar en ChatGPT, que es con el que más trabajo. Copio este código y ahora lo que hacemos es irnos a MetaTrader, en la pestaña herramientas MetaEditor, y aquí hacemos un nuevo bot que es Grok X, en la plataforma está de Twitter, ¿no? Porque esta es la IA que va con Twitter, que en realidad es de Elon Musk. Solo hace 1 año y medio y ha quedado primero en todas las pruebas. Eso es porque ha creado el ordenador más potente en el apartado de lo que es la IA. Y ha sido capaz de en poco tiempo adelantar. Lo único que también os digo, esto que veis aquí, las pruebas ya con ChatGPT 5o, que está en desarrollo, supera a todos los demás, porque si os fijáis ahora se está poniendo en último lugar. Pero ¿qué es lo que sucede? Que mi experiencia, por ejemplo, con Gemini ha sido muy mala programando. En cambio, con DeepSeek sí que ha sido buena. Cloud no lo hemos probado, es otro que en otro vídeo podríamos. Vamos a compilar. Bueno, esto es muy bueno, ¿eh? No da errores ni warnings, cosa que Gemini no salíamos de error, más error, y decíamos hay errores y seguía dando errores. Muy bien, pues ya cerramos este programa, punto a favor de Grok, y nos vamos ya al probador de estrategias. Aquí elegimos en la letra G Grok X, que es el bot, y lo haremos la misma prueba que hicimos en los otros mercados, que era Libra dólar en 15, y le vamos a lanzar 2019 a 2025. El año 25 no lo hace, porque es hasta el 1 del 19 al 25. Vamos a ver las propiedades del bot para ver si tiene lógica, tamaño del lote 01, la media, el RSI, periodos de ATR, multiplicador. Él ha elegido los parámetros que ha querido, así que aceptamos y ahora pues simplemente le damos a iniciar la prueba. Me pongo arriba para que no moleste. Cuando termine de cargar la data, si nos vamos a gráfico, empezará a verse el gráfico de balance. Pero de momento vamos a esperar. Está acabando de cargar la data
y enseguida pues ya nos vamos a ir a gráfico para ver cómo opera. No hago pausa, a lo mejor sí que pasaré rápido el vídeo, depende, pero no quiero pausarlo. Y a ver qué tal nos va con esta nueva inteligencia artificial que en todos los test, las pruebas, que he dado primera. También son pruebas en las que la IA se le puede entrenar y se puede preparar para superar esos exámenes concretos, ¿eh? O sea que tampoco podemos confiar tanto, ya que Gemini a mí no me resulta nada bueno para bots de trading y en cambio en la puntuación de programación dio un buen resultado. Pero porque es un tipo de prueba con un lenguaje de programación y todo, pues distinto al nuestro, ¿no? Estoy cargando en máxima calidad de data, esto hace que sea un poco lento y de momento no vemos que tome operaciones, ahora ya debería estar tomando operaciones y está avanzando y no opera. Así que en eso punto negativo porque ChatGPT siempre nos da operaciones y también las pruebas que hemos hecho con sí. De momento aquí no nos da ningún resultado y está ya acabando de cargar la data. Vamos a esperar que acabe de cargar, pero eso no es muy buena señal que de momento suceda lo que está sucediendo, ¿no? Que no opera. No ha dado ninguna operación, la data es buena, todo está bien, pero todo vacío, no ha cargado todas las barras. Tocaba y no ha dado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos ir a cambiar parámetros para buscar una optimización que dé entradas, o por otro lado lo que podemos hacer es volver a la IA, es lo que yo prefiero, y decirle: he lanzado un backtesting en PVP-USD M15 desde 2019 hasta 2024 y no ha tomado ninguna entrada. Puedes arreglarlo. Bueno, reescribir el código para que tome operaciones. Le lanzamos este nuevo prompt. No ha generado ninguna operación, es probable que las condiciones de entrada sean demasiado restrictivas. Vamos a revisar y reescribir el código para hacer más flexible y asegurar de que tome operaciones. Simplificaré las condiciones de entrada y ajustaré la lógica para que sea más práctica. Mientras, mantendremos la estructura de tendencia, entrada y volatilidad, ¿no? En media móvil, RSI y ATR, que es lo mismo que decidió ChatGPT, lo mismo que decidió DeepSeek y Gemini. Todos, cuando les damos esa libertad, van a por estos indicadores. He copiado el código y volvemos a MetaTrader y seguimos el mismo paso. Abrimos el MetaEditor en herramientas, borramos el código actual, pegamos el código, ahora es mucho más largo, tiene más líneas. La sensación no da errores ni warnings, eso es un punto bueno para esta IA, cosa que con ChatGPT siempre acostumbra a dar primero algún error, pero es un punto bueno. Cambio de bot y voy a copiar. También actualizo aquí los bots para asegurar que sea el nuevo. Y aquí a priori lo veo todo igual. Vamos a ver si realmente hay cambios. Para que no tarde tanto voy a hacer el backtest rápido. Y no da entradas. Con puntos de control tampoco da entradas. Si pongo el cada tick, que tarda mucho, voy a hacer solo 2024, el año 24, porque si no tarda mucho en cargar. Vamos a ver, y no da ninguna entrada. Entonces, como ya le hemos dicho, y sería un poco absurdo decir sigue sin dar entradas, que se podría ir insistiendo, lo que podemos hacer es optimizar. Para ello marco optimización
perdón. Y tamaño de log que no tiene lógica optimizar, pero aquí sí que podemos optimizar lo que es los periodos de medio móvil. Le voy a decir que de 5 empiece y haga saltos de 5 en 5 hasta llegar a 200. Los periodos del RSI, pues no me gusta tocarlos, siempre me mejor así. Lo que sí que hago es en el nivel superior ir desde 50 con saltos de 10 en 10 hasta llegar a 100 y con el nivel inferior ir desde 10 con saltos de 10 en 10 hasta llegar a 50. El ATR no lo optimizo, pero sí que optimizo el multiplicador. Empezamos en 1, empezamos en 0.5 con saltos de 0.5 0.5 hasta llegar a un multiplicador de 12 y aquí abajo lo mismo. 0.5, 0.5 hasta llegar a 12. Hago esta optimización para ver si algún resultado sale al backtestear. Ahora ya no es un backtest normal, es un backtest de 691.000 pruebas y aquí nos dará resultados si hay pruebas ganadoras y vemos que sí. Y optimizando sí que nos da resultados positivos. Estos puntos de más arriba son los que más beneficio dan. De momento va ganando este, ahora hay este de aquí. Se va formando la nube de puntos con cada una de las pruebas porque está cruzando miles de combinaciones. Ya lleva 2.800, 3.000. No dará todas las combinaciones, solo dará las que son interesantes, las que dan beneficio. Si son combinaciones que dan pérdida, pues no hace nada. Creo que ya terminó, han salido al final 8.441 y por aquí estarían las mejores combinaciones. EMA de 5, RSI de 50 y 50 con stop de 3.5 y TP de 6. Aquí 95-50, mira, lo mejor es irme aquí, organizar por beneficio, eso es lo que siempre hago yo. Y ahora compruebo que como al principio hay poca diferencia, si hay alguna reducción, lo que es el drawdown, que me llama la atención. Por ejemplo, el segundo tiene mejor drawdown que el primero y la diferencia de beneficio es muy baja. Pues vamos a ver si hay algún otro. Este ya también, pero ya baja un poco más. Entonces podríamos quedarnos con el segundo. Si queremos que directamente hacer este backtest, hago doble clic aquí y estos parámetros ya se han puesto aquí. Los parámetros de la opción 2, haciendo doble clic. Quito las pestañitas, quito lo de optimizar y hago el backtesting y aquí lo tenemos. Esto lo hemos hecho en velocidad rápida, ahora ya podemos ir a cada tick, el método más preciso, para ver con cada tick el rendimiento que nos da. Y aquí podemos ver cómo pues no está mal. Si nos vamos al informe, vemos que el factor de beneficio es 1,43, no está mal. Hemos ganado 2.000 en un año con una cuenta de 10.000, eso es un 20%. Y la reducción es muy pequeñita, el drawdown. Eso nos permitiría, según el riesgo que cada uno pueda asumir, para mí sería razonable aumentarlo, ¿no? Tenemos un lotaje de 0.1, pues se podría ir a 0.5, pero eso ya depende de cada cual con el riesgo que está dispuesto a asumir. Y con 0.5 ya el beneficio es mucho más, ¿no? Si obviamente duplicamos cuenta sin que la reducción sea muy grande, 11,48 en ambos casos. Y bueno, primero me parecía una mala IA, pero ya habéis visto que después, cuando hemos pasado por optimización, nos ha dado pues cosas interesantes. El siguiente paso ya sería coger una data mayor, por ejemplo, desde 2019 hasta 2025, y probar si en esa data más grande
la optimización da algo parecido, ¿no? Habíamos optimizado media móvil, el RSI, ATRs, y en este periodo mayor a ver cómo iría la cosa. Ahora está haciendo las pruebas y aquí el gráfico de puntos va cargando la nube de puntos. Voy a pasar esta parte a cámara rápida para que se pase más rápido porque ahora está tardando. Bien, ya ha terminado la prueba y vemos que el mejor resultado viendo la nube de puntos, ya con una data de 19, 20, 21, 22, 23 y 24, 6 años, es 35 de media con 50 de RSI y 50 también de RSI, el stop en 8 y el TP en 11. Ese sería el mejor. Pero ya sabéis, ahora me voy, ordeno por beneficio y miro si hay alguna reducción que me llame la atención y también el factor de beneficio. Pero sobre todo lo primero es el balance y después comparar con la reducción, el drawdown. Vemos que el segundo cambia, hace un salto pequeño en beneficio y también aquí, ¿no? En lo que es la reducción. Y se reduce un poco el factor de beneficio. No veo mucho sentido en cambiar. Nos podemos quedar con el primero. Al dar doble clic ya se me pone aquí, pero sí que tengo que quitar todo esto y lo de optimizar que también esté. Ahora ya le damos a, bueno, primero hago la prueba normal, me voy a gráfico y este es el beneficio de 6 años que nos ha hecho el primer bot que creamos con Grok. Y bueno, la experiencia ha sido buena. Saber si está por encima de ChatGPT o no, o de DeepSeek, necesita más tiempo, hacer más pruebas y mirar cuál de estas IAs trabaja mejor. También el hecho es que a lo mejor trabajará mejor hasta que salga ChatGPT 5. Y mientras esté el 4, a lo mejor sí que este está un puntito por encima, pero ya os digo, según las estadísticas, pues de momento en código sale como ganador. Bien, quiero que notes algo muy importante. Grok 3 facilita el trabajo, pero la última palabra la tienes tú y tu prueba en real. Recuerda que nada en este vídeo es asesoramiento financiero, lo que pretendo es mostrarte la potencia de la IA. Y seguramente te preguntas, ¿cómo empiezo a familiarizarme con Grok 3 y otras IAs de trading? ¿Necesito tener un conocimiento profundo de trading o de programación? Pues bien, esta es una de las razones por las que he creado una formación específica que integra esta tecnología paso a paso. Si realmente quieres llevar tu trading al siguiente nivel y entender lo que Grok 3 y otras IAs pueden llegar a hacer, tengo algo especial para ti. La formación Trading con ChatGPT ANIA. En esta aprenderás desde cero a aprovechar el poder de la inteligencia artificial para programar bots de trading automáticos, sin necesidad de experiencia previa en programación, en inteligencia artificial o en trading. Te explico todo desde la configuración inicial hasta la creación de estrategias robustas con herramientas como Grok 3 o ChatGPT. Te dejo el enlace al curso en la descripción y también aquí en pantallas. Si te ha gustado la forma en que Grok 3 maneja los datos y quieres dar el salto a la automatización, este curso puede ser el impulso que necesitas. No dejes pasar la oportunidad de sumarte a la revolución del trading con IA. Espero que esta visión de lo que la inteligencia artificial es capaz de hacer te haya resultado útil y entretenida. Recuerda, estamos en un momento histórico, la IA avanza a pasos agigantados y quien sepa aprovechar esta tecnología hoy tendrá mucha ventaja en el futuro. Eso sí, sin olvidar que cada uno es responsable de sus decisiones y que siempre hay riesgos en cualquier inversión. Gracias por acompañarme hasta aquí. Puedes compartir este vídeo con quien creas que puede estar interesado en la inteligencia artificial aplicada al trading. Regálame un like si te ha gustado y suscríbete para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Advertencia de riesgo: el trading conlleva riesgo significativo de pérdida y puede no ser adecuado para todos los inversores. Este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero, ni tampoco una recomendación de inversión. Los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros.